¿Qué es la ciencia? ¿Cuál es el aporte al desarrollo científico del Ecuador? ¿Cuáles son las prioridades e innovaciones que propone la academia? Presentamos Punto Ciencia, un aporte periodístico y académico de A Primera Hora y la Escuela Politécnica Nacional, porque el conocimiento es poder. 7:03 en la mañana, el conocimiento es poder. Hoy vamos a hablar en este segmento, a través de este esfuerzo entre la Escuela Politécnica Nacional y A Primera Hora, para hablar de temas científicos también. No solamente hay que hablar de política, ni de la coyuntura, también hay que explorar otros temas asociados a la información y al conocimiento. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la inteligencia artificial. Parece algo lejanísimo para nuestra realidad, ¿eh? Nos acompaña el ingeniero Marco Benalcázar. Él es PhD en Ingeniería Electrónica por la Universidad Nacional de Mar del Plata, en Argentina. Actualmente es catedrático e investigador del Departamento de Informática y Ciencias de la Computación de la Escuela Politécnica Nacional. Es también director del Laboratorio de Investigación en Inteligencia y Visión Artificial de la Escuela Politécnica Nacional. Ha dirigido varios proyectos de investigación sobre fundamentos y aplicaciones de inteligencia artificial para procesamiento de imágenes médicas y reconocimiento de gestos de la mano. Señor ingeniero, bienvenido, qué gusto. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A nombre de la Escuela Politécnica Nacional, un cordial saludo para todos los que nos siguen. Gracias por la gentileza. Oiga, cuando digo inteligencia artificial parece que estuviéramos lejísimos de aquello. ¿Qué es inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una disciplina que combina dos partes fundamentales de la ciencia, que es la matemática y la programación, con el objetivo de desarrollar programas que tratan de simular algunas capacidades que hasta hace algunos años atrás se creían que eran únicas de las personas, como por ejemplo el entender texto, el mirar, el escuchar, el poder sintetizar voz. Entonces, lo que busca la inteligencia artificial es desarrollar estos programas de alguna manera simulando ciertos procesos que ocurren en nuestro cerebro, de tal manera de que estos programas sean capaces de realizar estas tareas, y al realizar estas tareas, pues uno puede desarrollar aplicaciones como por ejemplo las que nosotros vemos cuando usamos Facebook. Cuando nosotros usamos Facebook, cargamos una fotografía, automáticamente Facebook sabe en la fotografía qué partes corresponden, por ejemplo, a rostros, ¿no es cierto? En videos, igualmente, cuando nosotros cargamos un video, este video se procesa y obviamente de esa manera Facebook sabe si es que el contenido que contiene ese video es o no apto para el público, ¿no? Entre otras cosas, otra de las aplicaciones... Eso ya es inteligencia artificial. Eso tiene inteligencia artificial. Bueno, realmente muchas de las aplicaciones, sobre todo a nivel web, que hoy día usamos, tienen algún proceso o algún software de inteligencia artificial. Otra de las cosas que comúnmente nosotros utilizamos son, por ejemplo, los traductores de texto. Entonces, los traductores de texto, si nosotros hacemos un poquito de memoria, antes fallaban bastante, ¿no? Hace unos 5 años atrás. Desde hace más o menos unos 5 años atrás se incluyó el uso de algoritmos de inteligencia artificial, y obviamente esto mejoró notablemente la calidad de la traducción, ¿no? Y bueno, también hoy por hoy le podemos hablar al teléfono, etcétera, ¿no? ¿Usted sabía de inteligencia artificial, con Tertulio? Oye, yo me quedé loco y le quería trasladar esta inquietud al ingeniero Marco Benalcázar de la Politécnica. Usted es más tecnológico que yo, con No, Tertulio. ¿qué va? Sí, Yo, sí, no, sí. como de tu generación soy yo para el tema de la tecnología. Hicimos una visita en mayo del 2018 a las instalaciones del Washington Post. Y ahí el CEO del tema informático, que era un ingeniero de la India, nos decía que él, por ejemplo, para las notas relacionadas con deportes de las universidades, empezaron ya a hacer pruebas y estaban haciendo pruebas con inteligencia artificial. Y claro, como se trataba de números, de cifras, de estadísticas, ya las notas deportivas de las universidades de Estados Unidos las publicaban gracias a computadoras. O sea, ya no había necesidad de enviar el reportero que esté, a ver, cuántos tiros al arco, posesión del balón, 40% A, 50% B y cosas así. O sea, eso ya es posible. Efectivamente, bueno, justamente tocas un punto importante, el tema del deporte, ¿no? El tema del deporte obviamente es ejecutado por personas y las personas tenemos capacidades limitadas, ¿no? Y en ese punto, cuando ya llegamos básicamente a nuestra frontera en capacidades físicas, lo que hace o marca la diferencia es básicamente el uso de tecnología para explotar pequeños errores o pequeñas cosas que en el largo periodo de una competencia pueden marcar la diferencia. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hoy por hoy se está haciendo es grabar
grabando videos, por ejemplo, de deportistas en entrenamiento, analizando esos videos con sistemas o con algoritmos de inteligencia artificial, y de esta manera pues se trata de mejorar la estrategia para que obviamente esas pequeñas cosas que se corrigen pues en una competencia puedan marcar o puedan permitir obtener los milisegundos que se necesitan para ganar, ¿no? En esta semana se dio el hecho de que un maratonista corrió una determinada distancia en menos de 2 horas, ¿no? Entonces, obviamente, y una de las cosas que se atribuyen es a que el deportista tenía unos zapatos especiales. Bueno, por ejemplo, ese tipo de cosas se pueden desarrollar en base a análisis de datos que se obtienen. ¿Esos zapatos con que algoritmos. tenían un chip, tenían algún aparato tecnológico? No conozco directamente la tecnología, fue bastante nuevo, pero entiendo yo que básicamente los datos que se recogen por la empresa que fabrica los zapatos le permiten a la empresa básicamente adaptar el diseño de un modo tal que, como decía antes, básicamente el tiempo se baje y obviamente la persona sigue haciendo el mismo esfuerzo, pero básicamente la tecnología en este caso le ayuda para obtener un mejor desempeño. ¿En qué ¿no? actividades y para qué específicamente sirve la inteligencia artificial? Es una excelente pregunta porque hoy por hoy, por lo menos en Internet, en casi todas las aplicaciones que nosotros usamos en Internet, está metida la inteligencia artificial. Realmente creo que es más fácil enumerar qué no tiene inteligencia artificial a qué sí tiene inteligencia artificial. Aquí hay un punto importante, ¿no? La inteligencia artificial se constituye en algo que incluso muchos llaman como la generadora de una nueva revolución industrial, porque básicamente a lo largo del tiempo y sobre todo con el desarrollo de la informática, las empresas fueron generando datos, es decir, esas cosas que se iban registrando con la operación de la empresa y a lo largo del tiempo. Pero el tema es que los datos en sí mismos no representan nada. Pero si esos datos son procesados, esos datos generan información. Y efectivamente, hoy por hoy creo que estamos en una economía basada no solamente en un poder económico, sino en el hecho de que quien tiene información, de alguna manera puede tomar decisiones inteligentes. De ahí surge, por ejemplo, el business intelligence o los negocios inteligentes. Y de esa manera, pues, las empresas, al usar esa información para mejorar sus procesos, entre otros aspectos, obtienen un mayor retorno. Y evidentemente eso es lo que provoca el despegue de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, realmente a nivel de Internet prácticamente todo está, o la mayor parte de cosas, diría, para ser un poquito más preciso, están usando inteligencia artificial. Los gobiernos en toma de decisiones estratégicas también se ayudan de inteligencia artificial. El deporte, la música, el arte, también están de alguna manera influenciados en cuanto a inteligencia artificial. Realmente es por ello, por su amplio dominio de acción, que la inteligencia artificial hoy por hoy es un tema boom, ¿no? Le voy a hacer una pregunta que puede ser contradictoria. ¿Qué tan inteligente es la inteligencia artificial? Es una muy buena pregunta, ¿no? Es una muy buena pregunta porque básicamente en este caso entramos como actores del análisis nosotros las personas, ¿cierto? Los humanos somos seres racionales y seres inteligentes. Algunos. No generalicemos. Estos días nos ha demostrado de que eso no es así. Bueno, al somos 100%. inteligentes en potencia y efectivamente. Exactamente. Bueno, en definitiva, nosotros los seres humanos tenemos muchas capacidades que hasta el día de hoy no podemos conseguirlas con las máquinas. Una de esas y la más importante es, por ejemplo, la conciencia. El hecho de que nosotros podamos saber quiénes somos, el hecho de que nosotros podemos identificarnos en el ambiente que nos rodea, el hecho de que, por ejemplo, nosotros sepamos o podamos decir que si el día de hoy algo nos pasa o fallecemos el día de mañana ya no existe para nosotros. El hecho de estar conscientes de que ahora mismo escuchamos, de que ahora mismo podemos hablar, respirar, ese tipo de cosas que son instancias de ser consciente, lamentablemente hasta hoy no pueden ser, bueno, no sé si lamentablemente, pero hasta hoy no pueden ser representadas mediante inteligencia artificial porque son procesos que realmente nosotros no conocemos. Y aquí es un punto importante, ¿no?, que hay que tener en cuenta. La inteligencia artificial, tal como hoy funciona, no busca replicar en los computadores lo que pasa en nuestro cerebro porque básicamente no sabemos lo que pasa en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, lo que intentamos es que estos algoritmos tomen las mejores decisiones o hagan de la mejor manera posible las tareas, pero eso no necesariamente significa que los computadores están pensando o que los computadores tienen conciencia. Entonces, desde ese punto de vista, la inteligencia artificial es una tecnología que funciona bien, que da resultados increíbles en algunos dominios, mejor en algunos dominios que incluso las personas, ¿sí? Pero obviamente hasta ahí nomás. Es una tecnología sofisticada y hay que entenderla como tal, ¿no? Ingeniero, en Ecuador, ¿en qué actividades se utiliza la inteligencia artificial? Bueno, positivamente en el Ecuador y en este último año ya han aparecido algunas empresas
empresas que brindan servicios basados en inteligencia artificial. Conozco de una, por ejemplo, que desarrolla software para ayudar a los abogados, por ejemplo, en el desarrollo de un caso. Cuando los abogados están en un proceso de litigio, obviamente surgen en el proceso algunos análisis basados en algunos códigos normativos, leyes, etcétera. Entonces, básicamente lo que hace, por ejemplo, en este caso, la herramienta de inteligencia artificial es, según se va desarrollando la audiencia, al abogado le va dando la información en función de cómo se va desarrollando el caso, de tal manera que el abogado tiene a la mano, sobre todo en normativa, lo que requiere para hacer un buen argumento y en este caso, obviamente, tener éxito en el tema del litigio, ¿no? Eso ya es inteligencia artificial. Eso es inteligencia artificial, efectivamente, porque claro, obviamente tú sabes que las leyes son bastante amplias, ¿no es cierto? La misma Constitución tiene varios artículos y obviamente saber todo eso o memorizarlo sí resulta un poco complicado, ¿no? Y obviamente eso hay que hacerlo o hay que tenerlo presente para cada caso. Aparte del abogado, no solamente tiene que saber el tema de leyes, sino tiene que ir construyendo un argumento o una estrategia a lo largo del desarrollo del caso, ¿no? Entonces son múltiples tareas que en algún punto ya superan la capacidad de la persona y obviamente el tener una herramienta que por lo menos desde la parte legal te vaya mostrando lo que necesitas para formar un argumento y tú te encargas de juntar todo eso y formar ya la estrategia de defensa, pues es una gran ayuda, ¿no? Algunas empresas también la usan para, por ejemplo, procesar sus datos y de esta manera generar información que le permite tomar decisiones estratégicas, lo que había dicho ya anteriormente. Pero todavía no es masificado aquí. No, lamentablemente eso es un tema que nos queda pendiente y pero digo, estamos muy lejos de lo que se denomina el primer mundo. Estamos muy lejos de eso. Yo creería que no. Yo en esto soy positivo. Yo creo que tenemos capacidades. En la universidad demostramos. De hecho, nosotros mismos tenemos un laboratorio donde desarrollamos cosas que cuando la gente lo mira piensa que es desarrollado en otro país. No. Yo no creo que el tema pase porque nos falte capacidad. Desgraciadamente, obviamente, el país tiene serios problemas económicos y la ciencia depende en gran medida del tema económico. Los proyectos de investigación se financian con dineros, obviamente, que tienen que provenir de la industria, del gobierno, y obviamente si esos dineros no están, eso es un problema. Pero lo que te quería decir es que ahora, y aprovechando la coyuntura del país, creo que es momento de que en este país, y de una vez por todas, pues se marque un norte de qué mismo es el país en materia productiva. Y yo creería que el desarrollo de software es un gran punto a apostarle, porque para tú desarrollar software no necesitas más que como materia prima la creatividad, que eso todos creo que de alguna manera lo tenemos, y la otra, necesitas un computador, y eso es, y con eso tú puedes desarrollar cosas o software que a la larga puede darte un gran retorno, ¿no? Y de esa manera no generas contaminación, etcétera. Entonces creo que es ahí, por ejemplo, donde puede entrar la inteligencia artificial para desarrollar software que tome decisiones inteligentes. Ingeniero, un oyente nos pide que le preguntemos si en la actualidad en el Ecuador se emplea inteligencia artificial para mejorar la seguridad de las ciudades. Ejemplo, reconocimiento facial de posibles sospechosos, nos dice un oyente. De lo que tengo conocimiento, actualmente no. Hace unos 3 años y medio más o menos estuvimos en contacto con gente del ECU 911, porque justamente ese es uno de los graves problemas que se tiene en el país, que se tienen operadores humanos monitoreando varios monitores que muestran las imágenes de las cámaras, ¿no? Y obviamente esto es una tarea bastante demandante. De lo que conozco desde esa fecha hasta hoy, no existe un software que haga esta tarea de manera automática. Evidentemente con esto también hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque la tecnología puede hacer muchas cosas, pero dependiendo de cómo se las use, pues obviamente esto puede ser bueno o malo, ¿no? Entonces, en definitiva, de lo que conozco, básicamente los sistemas de ojos de águila o los sistemas del ECU 911 son todavía monitorizados utilizando operadores humanos. Otro oyente nos pide que le preguntemos si no sería más estricto decir que las aplicaciones estiman en lugar de decir que aprenden. Eso es importante porque esta inteligencia se basa en datos disponibles sobre los cuales se construyen modelos. Además que esos datos pueden tener un sesgo o estar incompletos y que por ello no siempre son un fiel reflejo de la realidad, nos dice un oyente. ¿Qué le parece a usted esta reflexión? Sí, es bastante buena y esto ya entra un poco en el asunto más técnico, ¿no? Dentro de inteligencia artificial tenemos una definición precisa de lo que es inteligencia y de lo que es aprender. Y básicamente la definición de aprender es poder extraer alguna ley, algún concepto de
de datos limitados que pueda funcionar no solamente para los datos de los cuales se extrajo ese modelo, sino también para todos los datos que corresponden a un grupo o población. Entonces, desde ese punto de vista, eso es lo que consideramos como aprendizaje, pero sí, en el término estricto es estimar modelos. Ahora, ¿no? ¿podría haber de alguna manera un uso negativo o quizás peligroso de la inteligencia artificial y en qué áreas? O sea, digo, en lo militar, por ejemplo, podría ser Sí. para hackear cuentas, no sé. Sí, a ver, voy a poner un ejemplo bastante extremo, pero con la tecnología que tenemos ahora, podemos causar un impacto negativo. A ver, nosotros tenemos hoy por hoy misiles sofisticados en cuanto a la operatividad y en cuanto a los movimientos que puede hacer el misil, tenemos drones. Si a eso le aumentamos un software de inteligencia artificial, obviamente el misil tiene mucha mayor capacidad y obviamente puede causar una gran destrucción, ¿no? Entonces yo digo, hoy por hoy, por ejemplo, con la misma tecnología con la que Facebook identifica rostros, eso podemos conectarlo a un aparatito que tenga o active automáticamente el gatillo de un arma y obviamente cada vez que detecta una persona puede causar daño. O sea, realmente eso se puede hacer. Obviamente el punto es que no se debe hacer, ¿no? O sea, aquí en la inteligencia artificial hay creo que necesidad estricta de manejarse dentro de un código de ética estricto, ¿no? Y creo que ventajosamente y a lo largo de todo el desarrollo de la inteligencia artificial, este ha sido en su mayoría el caso. Pero evidentemente, en esto también hay que tener en cuenta algo que yo siempre suelo decir. A ver, la inteligencia artificial es para la humanidad es una tecnología más, una tecnología sofisticada, pero una tecnología más. Y es una tecnología que se equipara de la misma manera como tener un cuchillo. Un cuchillo es una tecnología básica que la mayoría de nosotros lo usamos y a diario para bien, ¿no es cierto? Pero si es que este cuchillo es utilizado para atentar contra la integridad de una persona, pues obviamente puede causar daño, ¿no? Puede atentar incluso contra la vida misma. Bueno, la inteligencia artificial es básicamente un cuchillo, ¿no? Que depende de cómo lo usemos para el bien o el daño que pueda generar, ¿no? Qué interesante este tema. Nos ha hablado de inteligencia artificial, que también hay un desarrollo acá en el Ecuador. Ingeniero, gracias por el tiempo. Muy amable, ingeniero. Por la Muchas gentileza. De este tema habrá que seguir hablando porque algunas preguntas se nos quedan por parte de los oyentes que se engancharon con esta entrevista. Gracias al señor ingeniero Marco Benalcázar. Él es PhD en Ingeniería Electrónica por la Universidad de Mar del Plata, es parte de la Escuela Politécnica Nacional, hablando sobre inteligencia artificial aquí en Punto Ciencia, porque el conocimiento es poder. Esto fue Punto Ciencia, un aporte periodístico y académico de A Primera Hora y la Escuela Politécnica Nacional. El próximo miércoles, un nuevo tema de interés científico.